Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar unos tutoriales que yo les he llamado de programación sencilla. Entonces, para ello, lo que he hecho ha sido una máquina en donde, bueno, pues he colocado una serie de elementos que les voy a mostrar. Vamos a ver. Entonces, en primer lugar, he creado de transporte lo que sería, pues nada, lo más simple, una cinta con la salida digital de avance 11 y la salida digital de retroceso 12, un WordPad para que se mueva por la cinta y 4 fotocélulas, ¿vale? Con las entradas digitales 10, 11, 12 y 13. Eso en cuanto a piezas que se muevan. Y después voy a centralizar sobre todo el vídeo en el tema del control de los armarios, bueno, del armario y también de la cinta. Pero bien, tengo el armario de control, que es este de la derecha, en el que he colocado, bueno, pues el pie y lo que es el armario. El armario tiene un interruptor general al que le he colocado una etiqueta, ¿vale? Entonces esta etiqueta, ¿cómo he hecho esta etiqueta? Esta etiqueta la he hecho partiendo de un botón, o sea, yo he cogido un botón y vamos a ver, por ejemplo, un botón o un LED, me da igual. Yo cojo el LED, por ejemplo, el piloto, y vemos cómo hago la etiqueta. Entonces, dentro del piloto, yo le digo button type etiqueta, ¿vale? Y dentro de la etiqueta le digo que es completa, ¿vale? Y entonces esto ya se lo coloco a quien sea, ¿vale? Entonces, de esta forma es como se pueden crear etiquetas completas para lo que es el selector. Entonces, bueno, pues en principio el selector no lleva etiqueta y la etiqueta hay que añadírsela. Entonces, la forma de añadirla es esa. Así como los botones y lo que son los LED llevan etiqueta incorporada, lo que son los selectores no. Bien, entonces volvemos al tema. El armario lleva el interruptor general con su etiqueta. La etiqueta es completa, ¿vale? Si le decimos rectangular, pues sería arriba simplemente, ¿vale? Pero le hemos dicho completa. Bien, entonces, además de esto, bueno, lo que es el interruptor general lo he colocado solamente en la posición 2 en la entrada digital 0 del PLC. Después he creado otro selector automático, manual automático, que únicamente le he colocado entrada digital en la posición de automático. También le he colocado una etiqueta envolvente, una etiqueta completa, con lo cual pues ya está. Como ven, este selector de tensión es mayor que el manual automático. ¿Por qué? Pues porque este es de escala 222 y el otro es el normal de escala 111. Bien, después he colocado una seta de emergencia que le he asignado a la entrada digital de PLC 2. La he seleccionado como conmutada por defecto y el contacto normalmente cerrado, que es por defecto. Luego un pulsador de marcha que lo he colocado en la entrada digital 3 y con la luz 4. Un pulsador de paro en la 4 con la luz 5.
de color rojo, el botón, el otro verde. Un pulsador de enterado, que lo he colocado en la entrada digital 5 del PLC y en la salida digital 6 para el piloto. Otro pulsador de rearme, en donde lo he colocado en la entrada digital 6 y la luz 7, la salida digital. Un pulsador de alarma con el que voy a simular, pues por ejemplo, si salta un térmico del motor, por ejemplo, que lógicamente lo he colocado también, lo he ubicado con la entrada digital del PLC 7 y la salida de la luz 8. Un pulsador derecha, que esto es para manual, ¿vale? Para que la cinta vaya a girar hacia la derecha. Lo mismo con la entrada y con la salida. Otro pulsador izquierda, lo mismo. En cuanto a los colores, pues bueno, el de alarma rojo, derecha izquierda azul, paro rojo, marcha verde. El enterado blanco no me termina de gustar mucho porque no resalta el piloto, pero bueno, está bien. Y luego el rearme. Y después he colocado una baliza. La baliza, he colocado una baliza estándar con salida roja, salida amarilla, salida verde, asignadas a las salidas digitales de PLC, y una sirena asignada a la salida digital 3 del PLC. Bueno, en cuanto a la baliza y la sirena, pretendo hacer lo siguiente: que cuando salte la alarma, salta la baliza y la sirena. Pero con la alarma saltada, si le pulso enterado, silenciamos la sirena. Eso se suele utilizar bastante en el ámbito industrial. Usar el enterado y el rearme, ¿vale? Para silenciar la sirena, y cuando ha desaparecido la alarma, pulsas el rearme para que pueda continuar trabajando. Bien, esto en cuanto a los elementos del armario de control, que le he llamado. Y después tengo el armario de programación. Mi pretensión es hacer esta solución en TIA Portal, y además con programación tipo COP, tipo SCL, tipo FUP y tipo AWL, y verán que no hay mucha diferencia entre ellas. Da igual programar de una forma que de otra. Entonces, en este armario lo que he colocado pues ha sido un selector de programa 1, también con la etiqueta esta envolvente completa. A este selector le he asignado la entrada 14, un selector de programa 2 que le he asignado la entrada digital 15, cuando está seleccionado, con etiqueta envolvente también, en donde pongo Pro 2. Un piloto, esto ya son pilotos, diciendo que está seleccionado el programa COP. Otro, seleccionado el programa SCL. A cada uno le he dado una salida, lógicamente, le he asignado una salida. El FUP, en donde está el tipo FUP, y el AWL, en donde está la programación tipo AWL. En general, en GraphCode no tengo nada programado, y en ScriptCode he programado lo siguiente. En primer lugar, he asignado las direcciones de las entradas digitales, las direcciones de las salidas digitales, como suele ser mi costumbre, las direcciones de las salidas analógicas, es decir, las etapas tanto del armario como del control del programa, las voy a visualizar. Defino paneles de visualización de control de la etapa de control y la etapa de automático. Defino etiquetas. Defino los nombres de las entradas digitales.
Esto realmente es como si fuesen números 0, 1, 2, 3 que les he asignado arriba como constantes y les asigno el nombre. Después defino el nombre de las salidas digitales, lo mismo. Esto se hace con el IO Manager SetInputDesc. Esto lo sacamos de aquí. IO Manager, que es esta, vale, SetInputDesc, descripción, que es esta, que le colocamos un texto de descripción a la salida, a la entrada digital del PLC num, vale. Entonces en el num, que es el DI lo que sea, le coloco un texto. Lo mismo con el set output, vale, y lo mismo con el set analógico output, vale. Bien, entonces lo uso para las entradas, para las salidas y para las salidas analógicas. En cuanto a los paneles, en el panel display he definido aquí arriba paneles de visualización, panel value, etapa de control y etapa de automático. Entonces en los paneles, en panel value, vale, pues aquí en panel value, vale, pues defino los parámetros con esto, ¿no? Entonces le digo set position, vale, en donde le doy fila, columna y longitud. Utilizo esta, vale. Esto es la definición ms panel display. Que lo tendremos aquí. Lo tengo aquí, vale, porque es un componente Machine Simulator, un objeto Machine Simulator. Entonces lo primero lo defino así, vale, le doy la descripción y después le pongo la posición con el set position, vale, con este. Después, en cuanto a las etiquetas, pues tengo el label ms label 3D, que está aquí, vale, con el que defino la etiqueta primera. Después la posición, el color, el tamaño. Entonces esto lo tengo en label 3D, en la posición, el color, que puede ser así, con un color o con un vector de color, y el tamaño, vale. Entonces, pues bueno, yo he elegido color, tamaño y la visibilidad, visible, vale. También podremos asignarle un texto en función de cómo esté, que eso lo usaremos más tarde. Bien, entonces en las etiquetas he declarado la etiqueta del estado de control y el estado automático, vale, dándoles pues a cada una un color distinto, vale, a cada una su posición. Bien, entonces esto en la función init, que solamente pasa una vez al principio del programa. Después en la función main, que es la función principal del sistema, en donde pasa siempre, llamo a los paneles y a las etiquetas. En los paneles
pues le cambio de color o le asigno un color a cada etapa, ¿vale? El color de fondo, el color de texto, el color del valor, y le coloco el valor. Lo que realmente está cambiando es el valor. Estos tres parámetros los podría haber puesto en init, pero bueno. Después en la etapa A lo mismo, o sea, una cosa es la de control y otra cosa es la del armario. Y después las etiquetas, pues en función de cómo está el control, porque el control es leída la salida analógica de etapa C. Entonces, si yo vengo aquí a IO Manager, vengo aquí, Get Output, aquí leo la salida analógica, ¿vale? Y la coloco en un float. Entonces, esto me da un float, pero con esto lo que hago es pasarlo a entero, ¿vale? Y lo guardo en un entero, y con el entero ya puedo hacer un switch case. Un switch case no lo puedo hacer con un float. Bien, entonces, en función de la etapa de control, pues le coloco una etiqueta a otra. Entonces, la etapa 0 será sin tensión, la etapa 1 será en alarma, la etapa 2 será en paro, la etapa 3 en marcha, en manual, que está enterado, y nada más. Entonces, lo normal es que, bueno, pues cuando se pone en el interruptor general, si está quitado se pone sin tensión. Cuando salta una alarma, sea por seta de emergencia, sea por el pulsador de alarma, saltará la alarma. Cuando se pone en modo automático, saltará el paro. Cuando pulsen el marcha estando en paro, saltará la marcha. Cuando se deseleccione el automático, se pondrá en manual. Y cuando esté con alarma, pero que no tenga la alarma acústica, estará en modo enterado, ¿vale? Después lo mismo con el armario. Bueno, a cada etapa le asigno su color. Con el armario automático lo mismo, o sea, con el proceso automático. Primero en automático, es decir, ahí está esperando el automático. Una vez que tiene el automático, está esperando el pulsador de marcha, y ya pues va a la fotocélula 3, espera un tiempo, va a la fotocélula 2, espera un tiempo, va a la fotocélula 4, espera un tiempo, marcha izquierda a fotocélula 1, espera en fotocélula 1 y nuevo ciclo, ¿vale? Por defecto, estado de automático. A cada uno le asigno su color también, ¿vale? Bien, pues con esto ya tengo todo el Machine Simulator visto. Ahora vamos a ver la programación en TIA Portal. En TIA Portal tengo lo que es el programa, como siempre. En bloques de programa tengo el DBMM, que es la memoria. Entonces en las entradas digitales pues tengo el interruptor general, el automático, la seta, marcha, paro, enterado, rearme, alarma, derecha, izquierda, que esto es cuando es el manual, fotocélulas 1, 2, 3, 4, entrada de programa 1 y programa 2, son los selectores para tipo de programación. Eso en cuanto a las entradas digitales. En cuanto a las salidas, tengo las balizas rojo, amarillo y verde, la sirena, piloto de marcha, de paro, de enterado, de rearme, de alarma, de derecha a izquierda, de avance, de retroceso, y los pilotos del tipo de programación, el COP, SCL, FUP y AWL. Después de entradas analógicas no tengo ninguna, y de salidas analógicas tengo la etapa de control y la etapa del armario. Después en la memoria normal tengo contención, en estado de alarma, en enterado, en automático, en manual, derecha e izquierda. Y en GraphZ tengo los GraphZ para los dos armarios. El armario de control, en donde tengo alarma, paro, marcha y etapa, ¿vale? Entonces en la etapa
tendré el número de etapa y después en alarma en paro o en marcha pues el estado en que se encuentra, ¿vale? Como vemos, la etapa es un unsigned int, entero sin signo, y los estados pues simplemente es que está o no está. O sea, si está en alarma pues el estado será true, y si no, false. En paro lo mismo y en marcha lo mismo. Y en el tema de automático, bueno, pues este lo he hecho de otra forma, pues por variar un poco. Tengo las x0, 1, 2, 3 hasta la 9, que serían las etapas, digamos, y la etapa en unsigned int. Bien, entonces, bueno, de comunes ya veremos lo que necesitamos, porque tengo desde hasta, flip-flop reset, motor pasos, tiempo on, bueno, pues ya veremos lo que necesitamos. Entonces, bien, desde el main lo que hago es llamar a entradas salidas digitales y analógicas, lógicamente, llamar a programación, que lo tendré aquí, y llamar en función de cómo está el selector. En este caso solamente tengo hecho el cop, en el próximo haré otra opción. Entonces llamo al armario, al automático, al manual y activaciones. Vale, la programación la tengo aquí y los procesos están aquí. Activaciones, armario, automático y manual, ¿vale? Que son las funciones a las que llamo. Como sabemos, en TIA Portal, si no llamas a una función no se ejecuta, con lo cual para que se ejecuten hay que llamarlas. Pero claro, las llamamos en función de las condiciones que tengamos. En este caso tenemos que tener seleccionado en COP. Vale. Bien, vamos a ver en entradas salidas digitales. Pues lo mismo de siempre, todas las entradas digitales, la I0 hasta la I15, que las tengo genéricas, las asigno a la memoria para trabajar con la memoria. Y las salidas digitales, la O0 hasta la O16, pues le asigno la salida de la memoria a la salida digital. Con lo cual ya tengo las digitales hechas, las analógicas está libre entre las analógicas, y en salidas analógicas, bueno, pues en cada salida analógica le pongo el valor de la etapa. Como sabemos, Machine Simulator necesita que las entradas y salidas analógicas estén en un dB, entonces aquí tengo el dB de entradas analógicas y el de salidas. Estos dBs son un poco especiales porque en propiedades les recuerdo que tiene que estar quitado el acceso optimizado a bloque para que tenga una dirección a la que pueda ir. Y bueno, realmente no tiene gran cosa, simplemente tiene la entrada analógica 0 hasta la 32. Vemos el offset por eso mismo, por lo que les acabo de decir, por cómo está hecha, y en salidas analógicas exactamente lo mismo. Bien, entonces, bueno, si vamos, bueno, en las entradas y salidas, pues les recuerdo exactamente lo mismo, que tengo declaradas la I0 hasta la I lo que sea, partiendo de la I2.0, porque lo decidí así en su día, y lo dejo como estándar, y sigo con las IS y sigo con las OS, pues porque me han hecho falta más. Entonces ahora tengo hasta 64, ¿vale? Bien, vamos a ver las activaciones, los procesos, bueno, lo que es MainFC, la programación. La programación es el selector. Entonces, cuando no hay ningún selector de programa, tengo el cop a set y lo demás a reset. La programación en con. Cuando está el selector 1, pues tengo a set el SCL. Cuando está el 2, tengo a set el FUB, y cuando está los dos, tengo a set el AWL. Con lo cual, con dos selectores tengo las cuatro combinaciones posibles: 00, 01, 10 y 11. Bien, siguiente, vamos a las activaciones COP. Las activaciones COP, que es el control de salidas en función de lo que sería si está en automático, en la etapa 1 o en la etapa 5, o se pulsa a la derecha y mientras no se llegue a la fotocélula del extremo, la cinta avanza.
Si está en la etapa 3, en la etapa 7 o se pulsa a la izquierda, que esto sería el manual, y no hay fotocélula 1, retroceso. Si está en manual y hay avance, va a la derecha. O sea, si está en avance, pues se activa la salida a la derecha. Si está en retroceso, se activa la salida de la izquierda. Vale. Entonces, ahora vemos a ver el armario. En el armario tenemos el interruptor general, que cuando está, pues simplemente doy con tensión. Entonces, con tensión, si no hay seta o hay alarma, recordemos que el contacto de la seta es un contacto normalmente cerrado, con lo cual, si está la seta sin pulsar, perdón, si está pulsada, me dará alarma, y o bien si está pulsado el pulsador de alarma, perdón, la propia salida de alarma, si está la propia salida de alarma me da alarma, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la alarma. Entonces, con tensión, siempre con tensión, cuando hay sirena y llega a la entrada de, cuando está activa la salida sirena y llega a la entrada de enterado, memoriza que está enterado. Y si no hay alarma y llega a rearme, quita enterado, y también lo quita cuando no hay tensión, claro, lógicamente. Con la baliza verde, si está en automático lo pone en automático, y si no está en automático lo pone en manual, pero tiene que estar la baliza en verde. Para que esté la baliza en verde necesitamos las condiciones. El control del armario, cuando no hay tensión, o bien en el primer ciclo, o bien cuando se produce una alarma, o bien cuando no está el grafet ni en paro, ni en marcha, ni en alarma, entonces inicializa paro, marcha y lo pone en alarma, es decir, arranca siempre con alarma. Cuando hay tensión, si ha arrancado con alarma o si viene de una alarma, entonces mientras no haya alarma, cuando se pulse rearme, se quita la alarma, se quita la marcha y se pone en paro. Cuando está en marcha y llega el paro, se pone en paro. Cuando está en marcha y se quita el automático, se pone en paro. Después, con tensión también, si llega el paro y además está en automático y en marcha, pues se quita el grafet del paro y se pone en marcha. O sea, si estaba en paro, está en automático y además llega a la entrada de marcha, entonces se quita de paro y se pone en marcha. ¿Vale? Después el control de la activación de las salidas. Con tensión en el armario, cuando me llega, cuando está en el grafet en control de alarma, me aparece iluminada la salida de la baliza en rojo. Cuando está en control de alarma, me aparece también iluminada la salida de amarillo. Y cuando está o bien en paro o bien en marcha, es decir, que no hay alarma, está la baliza verde. Cuando hay alarma y mientras no esté enterado, porque esto se memoriza cuando se pulsa enterado, se activa la sirena. A partir de que se haya memorizado enterado, aunque haya alarma, la sirena está desactivada. Cuando está en marcha, aparece la luz de marcha. Cuando está en paro, la luz de paro. Estas luces son de pilotos, de los pulsadores. Cuando me llega la entrada de enterado, pues bueno, la memoria de enterado, me aparece la salida de enterado. Y si el grafet está en alarma, pero ya no tiene alarma física, pues entonces cada medio segundo se me activa el piloto de rearme, del pulsador de rearme. ¿Para qué? Pues para invitarme a rearmar, porque ya no existe alarma física. Bueno, esto es así como lo he definido.
Esto pertenece al grafet del armario. Bien, después utilizo el flip-flop con el reset, de tal forma que cuando se me produce la entrada de alarma, activo la salida de alarma y se queda activa hasta que se pulsa, hasta que me llega el reset. El reset es cuando no está con tensión, vale, cuando se quita esta entrada, esta memoria. ¿Cómo funciona el flip-flop? Vale, pues vamos a los comunes y vemos el flip-flop. No, perdón, este es el flip-flop solo y este es con reset. Entonces el flip-flop con reset tenemos aquí en entrada digital el pulsador, entrada digital de reset, que es lo que hemos visto para la función, y salida, la salida. En memoria estática, porque el flip-flop reset es una función de tipo FB, con lo cual tiene memoria estática, si fuese FC no la tendría, guardo la posición memo 1, memo 2 y activar. Y ahora vemos a ver para qué lo utilizo. Cuando no hay reset, o sea, mientras no haya reset, mejor dicho, cuando llega pulsador, si no está memo 1, memo 2, se memoriza memo 1. Y cuando llega pulsador se memoriza memo 2. ¿Esto para qué lo hago? Pues para que guarde el flanco. ¿Vale? Para que guarde el flanco. Porque una vez que está memorizado memo 1, si está memorizado memo 2, aunque siga el pulsador, no vuelve a hacer nada. Bien, y ahora, si no está el reset, lógicamente, si está en memo 1, al activar, pues se produce activar y salida. Activar es esta, es una estática, con lo cual en principio la estática vale 0, con lo cual con memo, cuando entra memo 1 vale 1, ¿vale? Y activa la salida. Y cuando ya no entra, cuando esto está activado, continúa activado. Ahora, si vuelve a entrar memo 1, pues como esto está activado, ya no vuelve a hacer aquí nada, ¿vale? Entonces, simplemente memoriza cuando ha entrado el pulsador, ¿vale? Memoriza, y cuando entra el reset, desmemoriza, y ya está, simplemente. Bien, eso es lo que es el flip-flop con reset. Ahora la gestión de etapas para ver en Machine Simulator. Bueno, como aquí las etapas las hemos colocado de forma digital, digamos, la manera convencional, entonces, bueno, pues con el grafet alarma pone la etapa 1, con el paro a 2, con la marcha a 3, con la no tensión a 0, si está en manual la pone a 4 y si está enterado a 5. Y ahora convierte la etapa, que es un número, un signet int, en la salida analógica etapa C, que es un número en real, porque Machine Simulator lo trata en real. Entonces, esto es lo concerniente al armario. Y ahora vamos a ver el automático, cómo va. El automático, tengo las etapas siguientes. Primero, en reposo, marcha a la fotocélula 3, tiempo, marcha a la fotocélula 2, tiempo, marcha a la fotocélula 1, tiempo, marcha a la fotocélula 4 a la 1, tiempo, vuelve a X1. ¿Vale? Entonces, si no está en automático, ¿vale? O sea, si no está ni en la etapa 0, ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, activo un auxiliar, que el auxiliar lo defino aquí, es un temporal, una variable temporal. Entonces, con la auxiliar activa, en un principio aquí auxiliar da igual lo que tenga, ¿vale? Entonces, tenga lo que tenga,
si estas etapas no está ninguna, activo el auxiliar. Con activado el auxiliar, que quiere decir que estas etapas no está ninguna, continúo haciendo. ¿Por qué lo uso esto? Bueno, pues esto lo uso para que la operación no sea demasiado larga. Entonces la divido en varios tramos. Entonces, cuando no están estas ni tampoco estas, sigo activando el auxiliar. Y cuando no están ni estas ni ninguna de estas, sigue activando el auxiliar. Es decir, cuando no hay ninguna etapa activa, entra el auxiliar. Cuando entra el auxiliar, inicializo todas las etapas y lo pongo en etapa 0, que es la de reposo. También la voy a poner en etapa 0 cuando me llegue el paro. También la voy a poner en la etapa 0 cuando me llegue la alarma. También cuando me quite la tensión y también cuando me quiten el automático. Porque esto son las etapas de automático. Porque estamos en automático. Entonces, cuando está en la etapa de automático, si está en automático y ahí se le pulsa marcha, se va de la etapa 0 a la etapa 1. Esta es la forma convencional, digamos, de tratar las etapas, con set y reset en GraphZet. Estando en automático, en la etapa de automático, cuando llega a la fotocélula 3 o a la fotocélula 4, me va a la etapa 2. ¿Por qué la fotocélula 3 o la 4? Pues porque quiero ir a la 3, pero si resulta que estaba entre la 3 y la 4, pues como la última es la 4, no va a seguir yendo para la derecha, con lo cual como tope le pongo la 4, ¿vale? Pero normalmente irá hasta la 3. Entonces pasa a la etapa 2. En la etapa 2, cuando haya transcurrido el tiempo, pasa a la etapa 3, o sea, se va de la 2 a la 3. En la etapa 3, cuando llegue a activarse la fotocélula 2, se va a la etapa 4. En la etapa 4, cuando pasa el tiempo, se va a la 5. En la etapa 5, cuando se active la fotocélula 4, se va a la 6. En la etapa 6, cuando pasa el tiempo, se va a la 7. En la 7, cuando se activa la fotocélula 1, se va a la 8. En la 8, cuando pasa el tiempo, se va a la 9. En la 9 ya automáticamente se va a la 1. Y digo se va a la 1 porque a la 0 no va, porque ahí está en la 1, que a la 0 se irá si se ocurre cualquier cosa de estas, ¿vale? Que falle el automático, la tensión, que esté en alarma o que llegue el paro, porque esta no va a ocurrir porque habrá alguna activa aquí. Bien. Tema de temporizadores. En la etapa 2, bueno, pues pongo el temporizador de 1 segundo. En la etapa 4 pongo el temporizador de 1 segundo y medio. En la etapa 6 de 2 segundos y en la etapa 8 de 2 segundos y medio. Tema de gestión de etapas para ver en Machine Simulator. Hemos visto la otra. Bueno, pues ahora vemos esta. Si está en automático, lo ponen en la etapa 1. Si está en la 0, la X0 activa, la pone en 1. Con la X1 en 2. Con la 2 en 3 y así sucesivamente hasta la 10. Y si no está en automático, la pone en 0. Y después, ¿qué hace? Pues como esto es un signExint, un entero sin signo, lo convierte a real para visualizarlo en Machine Simulator. Y ahora vamos a ver el manual. Cuando está en manual, si se pulsa la entrada de cinta a la derecha, pues se activa la memoria de la derecha, y cuando se pulsa la de la izquierda, se activa la memoria de la izquierda, de tal forma que a la derecha irá o bien por la memoria, o bien por la memoria esta, o bien por automático. Aquí, en automático, en activaciones a la derecha, si está en manual con avance, irá a la derecha, ¿vale? Y entonces aquí, si va a la derecha, avanzará, y si va a la izquierda, retrocederá, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver su comportamiento en Machine Simulator, ya con todo ejecutándose.
Bien, estando aquí ya en Machine Simulator, voy a IO Drivers, cargo cualquiera de los dos, Comunica 3 o Comunica 4, asigno y ya lo tengo conectado. Entonces, una vez que está conectado, tengo ya los dos 3D, los dos mensajes 3D y las dos controles de etapas. Entonces, bueno, en primer lugar, si selecciono con esto, vale, con estos selectores se me viene aquí el tipo de programación, vale. Entonces hoy vamos a ver el tipo de programación COP, con lo cual pues ya está. 00 es COP, 10 es SCL, 01 es FUB y 11 es AWL. Tenemos las 4 combinaciones posibles. Bien, eso en cuanto a programación. Ahora, el armario. Vale, vemos aquí, están en etapa 0. Si le pongo tensión, se pone en etapa 1. Y además, esta es la sirena. Si le digo enterado, ahí entra el flip-flop del enterado, se me apaga la sirena, ¿vale? Y me invita al rearme. Pero si yo lo tengo, por ejemplo, con el pulsador de emergencia, no me invita al rearme. Simplemente lo tengo que tener sin alarma. Si lo pongo con alarma, que está el flip-flop aquí, no me viene el rearme. Esto imagínense que es alarma de, pues yo que sé, pues ha saltado un térmico, por ejemplo. Bien, y si le quito todas las alarmas, me viene con el rearme. Como le he dado por enterado, no se me activa la sirena. Ahora, a partir de aquí, sí que se me activaría. Ya está en condiciones normales. Ahí se me activaría, ¿vale? Y ahí también. Bien, le quito la alarma y me invita al rearme. Bien, pues aquí está en paro, que si no lo pongo en automático, pues por mucho que le dé a la marcha no hago nada. Entonces, aquí, como lo tengo en manual, como ya hemos visto, si yo le pulso a la izquierda, se va a la izquierda, si le pulso a la derecha, se va a la derecha, y en automático, le pulse a la que le pulse, izquierda o derecha, no me va a hacer nada, espera la marcha. Entonces, bueno, aquí en las etapas ya hemos visto cómo va. En etapa, si está en manual, pues la etapa automático está a 0. Si lo pone en automático, la etapa automático está a 1 y la etapa de control a 2, ¿vale? Ahí vemos cuáles son. Si se produce una alarma, la entrada de control se pone a 1, la de automático a 0. Cuando le doy enterado, se me pone la etapa de control a 5, ¿vale? Y cuando quito la alarma, pulso a rearme y se me queda así, en condiciones normales. El manual entonces se me pone aquí y en automático aquí, ¿vale? Una vez que está en automático, está en paro. Entonces cuando le doy a marcha, ya está, me va a ejecutar las etapas en automático normales. La etapa de control ya la tengo en 3 porque la tengo en marcha. Y bueno, la etapa en automático pues va andando. Ahí se paran las fotocélulas, se para el tiempo, arranca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues básicamente esto es el resultado. Como vemos, ya está en la etapa 8. En la 9. Espera el tiempo y vuelve a la etapa 2. Entonces se inicia, bueno, realmente vuelve a la 1. Y así sucesivamente. Bueno, si estando aquí le paso a cualquier otro lado, o bien en el alarma, o bien automático, o bien le quito la tensión, o bien le pulso a paro, se me va a parar. Si está en marcha y le quito automático, se me para. Si está en marcha y le pongo alarma, se me para. Si está en marcha y le quito tensión, se me para. Bien,
pues ya está, ese es el proceso que hemos visto. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.